Bueno, pues buenos días. Buenos días. Soy Fabiola Lanís, soy la titular de la Comisión para la Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres y hoy vamos a tener la oportunidad de escucharla, por qué ha presentado usted su candidatura para dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y bueno, le doy la bienvenida a nombre de la Secretaría de Gobernación, especialmente o particularmente de nuestro subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, la licenciada Alejandra Encinas, quien nos ha dado esta encomienda de platicar con ustedes, de dar seguimiento y cumplimiento a lo establecido en la convocatoria y a la metodología para la selección de quienes serán presentados al Senado de la República como aspirantas, mujeres y hombres seguramente, a dirigir esta importante institución. Bueno, comentar con el auditorio que nos ve que la maestra Soledad Gabriela Saavedra García es originaria de la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Universidad de la Ciudad de México precisamente, y tiene una experiencia importante y una maestría en victimología por parte del INACIPE. Ella actualmente es consultora de seguridad, justicia y género en diferentes estados de la República y se ha desempeñado como gerente de acceso a la justicia del programa Pro Justicia en diferentes entidades de la República, y ella tiene una amplia experiencia en atención también y acompañamiento a víctimas, particularmente se ha desempeñado en las áreas de seguridad y con un énfasis muy importante en perspectiva de género y en la atención a las mujeres. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida y a continuación le haremos una serie de preguntas que aquí no sé si quiera iniciar mi colega, nuestra compañera del Consejo de la SED. Buenos días, maestra Soledad. Buenos días, me presento, soy Irma Leticia Hidalgo. Formo parte de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Estamos aquí con mis compañeros y también nos están viendo a la distancia los demás. Entonces, pues le agradecemos que se haya presentado a tratar de asumir esta responsabilidad tan grande que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Nos llama la atención que su experiencia es precisamente en victimología. Así es. Nos dice que es asesora o consultora en varios estados de la República y particularmente quisiera preguntarle, en Nuevo León, ¿cuál fue su labor? Sí, cómo no. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Gracias a la Secretaría de Gobernación por este espacio que se apertura para poder transparentar el procedimiento de este proceso de selección, que me parece que en tema de transparencia fortalece mucho a la institución. Yo tuve la oportunidad de colaborar específicamente en la creación del modelo de atención a víctimas del delito del Estado de Nuevo León, hoy COPAVIDE, el Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas del Delito, y específicamente pues crear desde cero este modelo de atención a víctimas, que fue uno de los pioneros en México en diseñar un modelo de intervención interinstitucional integral, y que posteriormente se fue fortaleciendo a través del modelo del Centro de Justicia Familiar, y que fue el modelo inspirador de lo que hoy son los centros de justicia para las mujeres. Esto también me permitió a mí, pues posteriormente, contribuir desde el primer momento en la creación de la Política Pública Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres, y poder estar desde el primer centro que se crea en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta los centros que hoy hemos tenido en toda la República Mexicana, desde su creación, desde su modelo, hasta el fortalecimiento institucional de acceso a la justicia que hoy ha tenido este modelo como política pública nacional de trabajo con mujeres víctimas de violencia de género. Gracias. Sí, muchas gracias. Usted plantea en su propuesta que existen problemas estructurales de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
¿Cuáles son esos problemas estructurales y cómo ve usted que pueden atenderse de llegar a la titularidad de la comisión? Bueno, yo creo que hay varios elementos dignos de reflexionar, sobre todo en la parte de gestión y de operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Ya se ha comentado en este espacio en diferentes ocasiones, pues empezando por los temas propios de los procesos de registro que tiene el RENAVI, ¿no? Los criterios que se han diseñado para poder registrar las diferentes víctimas con los diferentes delitos. Esto ha cuestionado mucho los números que hoy se reportan en cuanto a si son registros individuales de víctimas o por hechos victimizantes, el tema de la guía que se hace de la suma de delitos del fuero común y de fuero federal, la duplicidad de funciones. Y bueno, creo que esto deriva principalmente de un tema de la forma en que está desarrollado el criterio de registro del RENAVI y del REFEVI. También hay un tema pues que se ha comentado muy específicamente, que es el tema de la asesoría jurídica. Esta figura hoy novedosa de incorporación nueva al sistema de justicia penal, que es la del asesor jurídico, que pues se crea con una alta perspectiva de una figura protectora, acompañante de la víctima, y la realidad es que la percepción que por lo menos hoy se tiene del asesor jurídico no es precisamente la de un acompañante que patrocina, que asesora, que conlleva de la mano todo el procedimiento de acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, creo que esta figura, por lo menos hasta el día de hoy, no ha cumplido el objetivo para el cual fue diseñado, fue creado específicamente, ¿no? Al grado que inclusive pues hay un conflicto de análisis también con respecto a la capacidad, al perfil que tienen los asesores jurídicos en este tema. Hay un tema también muy importante, y bueno, lo vemos ahorita, el tema del fondo y de cómo se asignan los temas del fondo con relación a cubrir el tema de atención y asistencia y el tema de la reparación integral, donde pues muchas víctimas no sienten la satisfacción y sobre todo el cumplimiento del objetivo de la reparación del daño, la reparación integral, que sea transformadora, que sea plena, que sea integral y que sobre todo ayude al restablecimiento, a la reincorporación del daño que se ha provocado a la víctima en las medidas de las posibilidades, sobre todo también muy ligado a que el tema de la reparación integral se le ha visto desde una figura propiamente monetaria, ¿no? Entendiendo que la reparación siempre gira en torno a los temas pecuniarios y dejando de lado sobre todo a la integralidad que tiene la figura de la reparación integral del daño, también olvidando pues este enfoque transformador que tiene la reparación integral. Un tema también pues muy importante y ligado a este aspecto está vinculado con el tema del comité interdisciplinario evaluador para todo el tema de los criterios, de los estándares que se están considerando, pues para determinar las formas en que actualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está reparando los procesos, no hay criterios homologados, no hay unificación de elementos que pueda considerarse de manera unánime para conceptos generales, sobre todo de la reparación administrativa. Disculpe que le interrumpa, vemos que tiene bastante conocimiento de este tema, sobre todo de la atención a víctimas, pues desde las instituciones. Me gustaría conocer cuál ha sido su trabajo directo con víctimas, con grupos de víctimas. Sabemos que los ha atendido probablemente en la institución, en la oficina, pero en la calle, en Nuevo León en específico, por lo que me dice de su trabajo, pues hay una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal. Así es. Hay una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal. Está el ¿cómo se llama? ¿Qué me dice? Centro de Justicia Familiar. Antes del Centro de Justicia. Es el Centro de Justicia Familiar, ese no se ha transformado en Centro de Justicia para las Mujeres, el COPAVIDE. 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 Y luego Centro de Justicia.
y familiar, y luego el Centro de Justicia para las Mujeres. Todos estos centros de justicia en Nuevo León, y me imagino que en diferentes estados están cumpliendo con, si no con todos estos, con algunos, mínimo uno, mínimo dos, y seguimos existiendo miles de víctimas. Así es. Y miles de víctimas que nos estamos sintiendo como si no existiera ninguna de estas instituciones que usted nos menciona. Así es, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué pasa? Yo creo que ¿Qué pasa? ¿Y con qué grupos de víctimas usted ha trabajado? Sí. Fuera de la oficina. Pues mira, he trabajado principalmente con tema de feminicidio, con mujeres, con familiares de víctimas de feminicidio, también con mujeres víctimas de violencia de género. He trabajado de manera muy cercana con... ¿Algún caso en particular que nos Pues en Ciudad Juárez, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar directamente con las víctimas indirectas del caso del Arroyo del Navajo, ¿no? Hay unos procesos de revisión, de seguimiento, de acompañamiento. Estuve asesorando toda la parte también de la investigación, de la participación propia de los delitos. Me involucré, por ejemplo, a través de Red Mesa Mujeres en toda la parte de la sentencia, lograr una sentencia con perspectiva de género, ¿no? También de manera directa. ¿Fueron exitosos? Sí, esa sentencia es paradigmática, porque de una sentencia que se esperaba de 16, 20 años de prisión se cambió a una sentencia de 100 y tantos años de prisión. Fueron varios imputados, ¿no? Varios condenados, y a través de la perspectiva de género se logró precisamente demostrar toda una cadena de delitos que iban desde la desaparición de mujeres, la tortura, la trata de personas. ¿Y por qué miles de víctimas actualmente nos sentimos como si no hubiera estas instituciones? Yo creo que ha faltado varios elementos para fortalecer los temas de víctimas, ¿no? Y me gustaría decirte, porque yo tengo en este tema toda mi carrera profesional, entonces si alguien conoce de lo que ha sido la lucha por el reconocimiento de los derechos de las víctimas en México, he sido yo, ¿no? He visto cómo la víctima, de ser un objeto del derecho, hoy por lo menos empieza a hablar de un sujeto que participa en los procesos. Sí, ¿no? Lo leí en su currículum y precisamente me llama la atención de Nuevo León, que yo soy de Nuevo León. Uh-huh. Y tenemos un grupo de familiares de personas desaparecidas, ya que ya vamos a cumplir 10 años algunas, o más de 11 años, y no la conocíamos. Entonces, por eso quería saber cuál ha sido su participación. Pues en Nuevo León trabajé de manera muy directa un tiempo con CADAP, trabajé un tiempo también en el tema, por ejemplo, de violencia familiar. Trabajé muy de la mano con Alternativas Pacíficas, por ejemplo, y ahí trabajaba mucho con víctimas. Y esto deriva de precisamente cómo empiezan a aparecer los modelos victimológicos en México. Entonces, como tú sabes, el tema empieza a darse desde los temas de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Entonces, los primeros modelos victimológicos en México atendían especialmente mujeres, y entonces las organizaciones pues más apegadas a estos temas pues eran los temas precisamente de género. Empieza a evolucionar el tema de las víctimas, empieza pues muy ligado también a los temas de inseguridad que nuestro país ha estado viviendo, al reclamo social, donde se empieza a ver la perspectiva de otros grupos victimales, y ahí es donde hoy en día pues encontramos toda una serie de grupos y colectivos que en la defensa de sus derechos pues están saliendo al escenario público que antes no se consideraba, ¿no? Entonces, gracias. A la pregunta concreta nada más quería comentarte, yo creo que también tiene que ver en el propio desarrollo del reconocimiento de los derechos de las víctimas, que ha sido paulatino, que ha sido poco a poco, y por eso es que hoy podemos hablar de que las víctimas están empezando a surgir en el reconocimiento jurídico, en el reconocimiento de la política pública de sus derechos, ¿no? Realmente gracias. Los modelos son relativamente nuevos en México. Gracias. Sí, muchas gracias. Nos está llegando una pregunta vía las redes sociales de Francisco Hernández. Gracias por estar atento a esta audiencia. Y bueno, es audiencia, no, es entrevista, así es que, y está usted muy relajada, ¿no? Me parece muy bien. La pregunta es que si considera importante la justicia restaurativa en la atención a víctimas.
Sí, definitivamente soy una convencida de la justicia restaurativa. Creo que son procesos que han ido evolucionando y que la justicia restaurativa no servirá para todos los tipos de casos ni para todos los tipos de delitos, pero finalmente la justicia restaurativa es un mecanismo de resolución de conflictos y de encuentro de soluciones para determinados tipos de víctimas, calidades de víctimas y para ciertos tipos de delitos. Yo fui investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ahí tuve la oportunidad de dirigir el proyecto sobre víctimas y justicia restaurativa. Entonces sí soy una convencida de que estos mecanismos pueden dar respuestas diferentes a la necesidad de llegar a un aspecto punitivo necesariamente. Y sobre todo entendiendo que las víctimas tienen necesidades diferenciadas, o sea, sus respuestas o las respuestas que esperan recibir no necesariamente llevan siempre una parte punitiva, ¿no? Sus necesidades giran en torno a diferentes esferas de aspectos jurídicos, sociales, culturales, políticos. Entonces creo que la justicia restaurativa, alternativa, puede ayudar también a este proceso. A propósito de esa pregunta, ¿qué opina usted de este enfoque que plantea que se trata de una ilusión punitivista? O sea, ¿qué piensa usted de eso? Ahí está, digamos, esta corriente dentro de quienes analizan particularmente las violencias en contra de las mujeres y particularmente lo que plantea Rita Segato en el sentido de que es más pedagógica, una sentencia más pedagógica que punitiva. ¿Qué piensa usted de esto? Yo creo que todo tema de reparación y de reconstrucción exige siempre un acceso a la justicia. Pero este tema de acceso a la justicia es muy amplio porque muchas veces se ha centrado que el tema de justicia tiene que ver necesariamente con la que se imparte en los órganos jurisdiccionales, y los temas de justicia, de acceso a justicia, van todavía más allá de lo que nosotros concebimos a veces con la propia sentencia. Entonces sí, yo creo que una víctima que siente que no se le ha accedido a la justicia o no se le ha hecho justicia, no va a tener ese complemento desde esta parte complementaria y pedagógica. O sea, sí es una parte que requiere, pero no es la única necesidad que tiene una víctima. Creo que las víctimas necesitan por eso el concepto de reparación integral, porque requieren de una gama de respuestas, de esferas que se atiendan, porque sobre todo sabemos que la consecuencia que genera un delito o una violación de derechos humanos va más allá de las puras consecuencias jurídicas, ¿no? ¿Reparación integral o justicia transicional? Y son dos cosas diferentes. Yo creo que el tema de justicia transicional es un tema con blancos oscuros, ¿no? Es un tema en el que se tiene que revisar. Creo que México ha dado algunos avances en este aspecto. Como ejemplo tenemos la ley de amnistía que se ha aprobado. Sin embargo, creo que este concepto tiene que revisarse y analizarse desde el enfoque de qué es lo que queremos o qué es lo que esperamos desde el enfoque de la justicia transicional, ¿no? Y sobre todo ahí, pues escuchar a las víctimas, porque finalmente la justicia transicional no se puede llevar a cabo si no es con las víctimas respaldados en estos procesos, desde el momento de comprender si la justicia tradicional ha dado o no respuesta a las necesidades que las víctimas hoy demandan. Sí. Muchas gracias. Maestra, también, bueno, como parte de la asamblea somos representantes de diferentes grupos, colectivos, familiares, pues que somos beneficiarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y pues somos como los portavoces de muchas de las inquietudes, muchas de las preguntas. Entonces, también nos preguntan a través del Facebook, el señor Francisco Hernández, porque ahorita usted mencionaba que muchas veces, bueno, o que la respuesta de la CEAP ha sido muchas veces para la reparación ha sido monetaria. Entonces la pregunta es, ¿qué propone para quitar la visión monetaria de la CEAP? Pues ver nuevos esquemas de reparación que creo que en México no han sido revisados, analizados y utilizados, ¿no?
Sabemos que la reparación integral tiene 5 elementos muy importantes, que es desde la restitución, la rehabilitación, la compensación, la medida de satisfacción y la medida de no repetición. Hasta la fecha, pues realmente, por ejemplo, hablar de las medidas simbólicas o las medidas de satisfacción, pues los ejemplos son muy pocos, ¿no? No podemos encontrar grandes ejemplos de los temas de reparación simbólica, y los que se han hecho creo que han sido mal llevados, porque finalmente la reparación simbólica es eso, es un símbolo de reconocimiento a la dignidad de las víctimas, al reconocimiento lacerante que las víctimas han tenido que vivir, y no se ha entendido este concepto. Esencia de ello es que lo poco que tenemos desde la parte simbólica se ha dejado de lado a las víctimas, no se ha construido a las víctimas y no se entiende la esencia de lo que implica la reparación simbólica. Las medidas de no repetición creo que también no han sido establecidas desde la... lo vemos, por ejemplo, en la falta de coordinación, de enlace interinstitucional, el compromiso que tiene que haber para que se garantice la no repetición. Sí, todo eso lo vivimos, todo eso lo hemos vivido. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted en caso de que llegue a la titularidad? ¿Qué haría usted para quitar esa visión unitaria de la SEAP? Pues generar los nuevos esquemas y fortalecer las partes de la reparación integral. Por ejemplo, creo que hay formas coordinadas con las que se podrían llevar con otras instituciones estos aspectos de reparación simbólica. Un ejemplo podría ser generar estos espacios de memoria histórica que podría llevarse con el Museo de la Memoria Histórica, que podría llevarse con áreas académicas de investigación desde la parte, por ejemplo, del desarrollo de las medidas simbólicas, activar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas para generar los compromisos con las instancias que componen este sistema para poder garantizar acciones directas de medidas de no repetición desde la capacitación, profesionalización del personal, desde la revisión del marco jurídico para ver las medidas, que creo que todavía hay un marco jurídico que en sus partes específicas pueden seguir generando esta impunidad y estas continuas violaciones a derechos humanos. Creo que la SEAP es una fuente importante para generar acciones que vayan más allá de las medidas. Y un tema también muy importante, construir, dialogar en conjunto con las víctimas cuáles son sus necesidades para poder platicar sobre los temas de reparación integral. La parte esencial, uno puede decir qué es lo que necesitan las víctimas, pero finalmente quienes determinan cuál es su necesidad básica, pues son las víctimas. También, por ejemplo, fortalecer la intervención psicojurídica, ¿no? Desde un enfoque psicojurídico, que creo que se ha demeritado toda esta parte de la reconstrucción, de la instalación de un nuevo proyecto de vida de manera acompañada, donde la SEAP sea un instrumento que fomente esos nuevos proyectos de vida para las víctimas. Gracias, maestra. Sí, bueno, en un minuto solamente se pasó muy rápido el tiempo, pero para atender el mensaje de Atié Peña, que le agradecemos la pregunta, quisiera ver si brevemente pudiera usted explicarnos, de acuerdo a la experiencia que tiene como especialista en victimología y también por su conocimiento que tiene en materia de género, que pudiera usted plantear desde la SEAP qué acciones se implementarían para evitar que las víctimas sean víctimas estereotipadas o víctimas que sean tratadas con estereotipos. Es decir, con una perspectiva de género lo digo, y la verdad es que me hubiera gustado tener mucho más tiempo para hablar sobre perspectiva de género en la atención a víctimas, pero bueno, si pudiera comentar. Muy interesante la pregunta, Fabiola. De entrada creo que este tema específicamente toca raíces muy profundas, ¿no? Desde los aspectos sociales y culturales en los que se desarrollan los roles en relación a los temas de mujer y hombre, y que eso precisamente es gran parte de lo que fomenta estos aspectos de violencia de género. Entonces, bueno, creo que uno de los elementos que están encaminados es obviamente las tareas de prevención, de cambio de cultura, de quitar todos estos estereotipos dados desde la sociedad, dados desde las culturas, la educación propia que tienen que tenerse los operadores, y hoy por hoy, pues un tema también de transversalidad de perspectiva de género en las políticas públicas, ¿no? Se ha tomado como un tema muy sencillo el tema de la perspectiva
perspectiva, pero tiene cambios profundos desde cómo se hace política. Y creo que hay que empezar por la CIAP, en poner desde dentro de la casa el tema de la perspectiva de género. Muy bien, pues agradecemos muchísimo el análisis y la reflexión que ha hecho con nosotras sobre los temas a propósito, digamos, de esta convocatoria, y a nombre de la Secretaría de Gobernación y del licenciado Alejandro Encinas le agradecemos. Al contrario, verdad, muchas gracias. que se haya inscrito y que nos haya permitido dialogar con usted, y bueno, sabemos que en la metodología se establece todo el mecanismo para la definición de quién encabezará la titularidad de la comisión ejecutiva. Le deseamos mucha suerte. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias.